Buen día a todos los seguidores de Proceso Digital y Departamento 19. Gracias por acompañarnos en este espacio de entrevistas en vivo. Estamos en nuestra sala de redacción con la politóloga Patricia Bourdet, quien nos visita en nuestra sala por primera vez, ¿verdad, doctora? Aquí en la sala de Proceso Digital. Bienvenida y muchas gracias por atender la invitación. Un placer estar en Proceso Digital y apreciar que este medio llega a la sociedad, sobre todo por la capacidad crítica de análisis que tiene. Así que muchas gracias, muy honrada de estar aquí. Sí, bueno, doctora, vamos a analizar un poco lo que es el contexto político, todo este proceso que se está desarrollando, esta incertidumbre política que lastimosamente estamos viviendo, pese a que en los últimos días se ha visto un poco de calma en el Consejo Nacional Electoral, se regresó, sin embargo hay un cronograma muy retrasado. ¿Cómo ve de entrada el panorama así de forma general? Definitivamente haber retrasado el proceso ajusta demasiado los tiempos, haber tenido colectivos de libre que impidieran que las propuestas para el TREP llegaran a tiempo es una estrategia de violencia política y de abuso de poder. ¿Y por qué abuso de poder? Porque no hacer nada cuando las cosas ocurren también es abuso de poder. Omitir que debió haberse controlado eso en su momento también es abuso de poder. Y ahí el retraso vino del Ministerio Público. Estar también con consejeras acusadas en el Ministerio Público es otro hecho que marca definitivamente una verticalidad del partido de gobierno en este asunto. El cronograma está retrasado, está apretado y no estamos inmunes a que sigan ocurriendo cosas que lo retrasen. Prevalece esta incertidumbre, usted menciona la acusación que prevalece todavía en el Ministerio Público, salen nuevas versiones cada día, como la renuncia en su momento de la consejera Ana Paola Hall, y que nuevamente vuelve a la palestra pública precisamente este día, doctor. Bueno, eso es un claro y evidente hecho de buscar cómo retrasar el cronograma electoral. Aquí parece que estamos expuestos a las sorpresas y al mimetismo profesional dentro del Congreso Nacional. Ana Paola Hall nunca se retiró del Consejo Nacional Electoral, siempre estuvo en funciones, no fue aceptada su renuncia y ahora quieren someterla de nuevo para provocar esa vulnerabilidad, amenaza y llevar el Consejo Nacional Electoral nuevamente al Congreso Nacional cuando tiene un poder independiente mientras se realizan las elecciones. Creo que esas son estrategias dilatorias definitivamente, Lilian. Sí, también vemos la violencia política. Precisamente las consejeras han sido las principales, por lo menos una de las principales víctimas de la violencia política en este proceso. Vemos muy enfocado también la violencia política hacia la mujer, lastimosamente, pero también se han registrado hechos fuertes, violentos, ya que si bien es cierto no se ha llegado a confirmar, están dentro del contexto político, doctora. ¿Qué consecuencias nos puede traer esto? La violencia política puede ser física, psicológica y de orientación legal. De orientación legal es tener acusadas a las consejeras en el Ministerio Público cuando hay un representante del PLR que faltó cuanto quiso y no se le ha avanzado ningún proceso. Sí hay propuestas, denuncias en el Ministerio Público. Entonces eso es una violencia legal, ¿verdad? Acosar a las consejeras poniéndoles una denuncia en el Ministerio Público y las libertades absolutas para el representante del PLR. Violencia física, y quiero recalcarlo, subrayarlo, es la que se ejerce contra los diputados y diputadas cuando entran al Congreso Nacional, que les revisan hasta las fibras de su cabello y aprietan las toallas sanitarias y no les permiten llevar ni documentos personales ni ningún tipo de documentos. También es violencia psicológica proponer agendas en el Congreso que se tocan hasta ese momento sin haber dejado que los congresistas leyeran antes las propuestas de ley. Y violencia física es también impedir que entren al Consejo Nacional Electoral las propuestas para el TREP y solo dejar pasar el smartmate. Así que estamos en un ambiente de estira y encoge con relación a esto, y una acción genera una reacción. También violencia
física y psicológica es acusar con 30.000 colectivos en las calles. Así que definitivamente hay que cesar en eso porque el pueblo está cansado, pero hay un detalle importante, Lilian, que anotar. El pueblo está cansado, pero tampoco le teme a las amenazas. Sí, bueno, el pueblo está cansado, dice usted, doctora. Precisamente vimos recientemente la caminata que fue convocada por la Confraternidad Evangélica y la Conferencia Episcopal. Esta es una clara demostración precisamente de eso y de que a pesar de todos estos inconvenientes, la violencia y todo lo que vemos, el pueblo está dispuesto a ir a las urnas, tal como se mostró también en las elecciones primarias. El 9 de marzo. Sí, la movilización que se dio el 16 de agosto es una combinación de temas. Por un lado, es una petición de paz y democracia, pero ¿cuándo pide usted paz y cuándo pide democracia? Cuando hay amenazas a la paz, cuando hay amenazas a la democracia. Y esta sincera petición, que tuvo una connotación religiosa, no puede separarse del sentimiento ciudadano, no puede separarse de que porque yo voy a una iglesia soy también ciudadana y también quiero defender la democracia y también puedo creer que gane un partido político y que no gane otro. Creo que es parte de la libertad de expresión que todavía tenemos en el país, aunque ha sido amenazada de diferentes maneras, y es una clara expresión que suplica y exige, y esa palabra es importante, que exige cambio en las clases políticas en el país, y que por otro lado está dando un grito a la democracia. Queremos elecciones libres, democráticas, evidenciadas con el papel del Consejo Nacional Electoral. Yo creo que no hay que perderse de esa línea. La población está exigiendo que los comicios tengan superado los errores del 9 de marzo y que todos vamos a estar vigilantes de este proceso, Lilia. Sí, hablando precisamente de cambios, no vemos más bien cambios en la forma de campaña de los candidatos a elección popular. Estamos prácticamente que a 3 días de que se inicie la campaña como tal oficialmente, porque hemos venido viendo que hay campaña extraoficial, ¿no? Pero no vemos, seguimos viendo ese discurso más bien de odio y de confrontación entre los mismos candidatos. Sí, yo quiero figurar para los candidatos y para todos los 5 candidatos que hay de los partidos algo. Yo quisiera imaginar que usted y yo somos votantes que no estamos convencidas de ningún partido político o que estamos indecisas para votar. ¿Qué podría ser que usted y yo sí nos decidiéramos a votar? Creo que la violencia política, física y psicológica no contribuye definitivamente. El cansado discurso confrontativo tampoco convence. El cansado discurso de voy a mejorar la salud y la educación tampoco convence. Convence que usted le diga a la población cómo va a combatir la corrupción y cómo propone integrar a la sociedad, a ser participativa en procesos de desarrollo. Y eso no es fácil, porque el mayor reto de los candidatos es lo que pueden hacer en 4 años para seguirse calificando ante la población hondureña, y eso requiere equipos técnicos, evaluación y propuestas concretas que digan cómo vamos a convencer a los más de 900,000 ninis que ni trabajan ni estudian a que se incorporen a la votación y a que sean productivos en la sociedad. Eso sería un elemento, porque hay tanto que se puede proponer sobre eso, Lilian, pero entonces, ¿qué? Pongamos esta plantilla configurada al discurso que tiene cada candidato y comparemos si encaja ese discurso con lo que realmente la población necesita. Necesitaríamos ver planes de gobierno concretos, pero que se lleven realmente a la práctica, porque en el pasado también hemos visto planes de gobierno bonitos y de repente hasta bien estructurados y podría decir uno buenos, bien orientados. Esperanzadores. Sí. Bueno, la clave para que la ciudadanía tenga confianza en esos planes, porque el papel aguanta con lo que usted le pone, es que a ese plan usted le ponga una institucionalidad responsable, un equipo institucional de alto nivel, meritocrático e idóneo. Porque usted puede ser doctora, pero no necesariamente ser idónea para manejar una secretaría de salud. Usted puede ser un buen maestro, pero no necesariamente idóneo para manejar una secretaría de educación. Entonces,
planes bien construidos con presupuestos, propuestas de acción concreta de las instituciones y profesionales que realmente tengan la altura, que fue mucho de lo que le falló al PLR hecho gobierno en este caso, Lidia. Deberían de ir los candidatos presidenciales, por ejemplo, a un debate presidencial, porque hemos visto que hay renuencia de parte de ellos. Aquí se deberá esta falta de programación y de exponerse ellos a brindar sus propuestas como tal a la población. Bueno, esto es curiosísimo porque si todos los candidatos están pronunciándose ante la sociedad como los más capaces, porque ahí hay una competencia de yo sí puedo hacer, yo sí entiendo a la nación, ¿por qué se niegan algunos a un debate? Eso es lo mínimo que la población debería tener de las propuestas de cada candidato. Pero vaya, digamos, Lilian, que no quieren ir a un combate entre ellos. Entonces, que vengan ante los economistas, ante los sociólogos, los politólogos y ante la sociedad civil, cada uno a exhibir sus planes de gobierno y a decir cómo, pero no con los que ellos escojan. Voy a escoger un equipo de abogados, no. Que sea abierta la invitación para todos los profesionales. Si no quieren debatir entre ellos, pues que debatan con nosotros. Tenemos muchas cosas que proponer y decir, esto se ha hecho mal, no solo durante este periodo de gobierno, sino que históricamente. Así que definitivamente rehuir al debate y rehuir a la sociedad les resta la posibilidad de que creamos que son buenos candidatos. Sí, hablamos de los candidatos presidenciales en particular, pero si nos vamos, por ejemplo, a las candidaturas de los diputados y de los alcaldes, vemos también más de lo mismo. Y precisamente en el Congreso Nacional, pues lastimosamente, ellos mismos, los diputados, nosotros hemos tenido aquí invitados muchos diputados y ellos mismos dicen que es el peor Congreso que se ha tenido en la historia últimamente. Sin embargo, vemos reiterativamente los diputados a reelección. Bueno, hay un gran porcentaje, yo diría que entre el 60 y 70% de diputados que quieran reelegirse. Van a tener un lastre enorme. Y hay que analizar las cosas en toda su dimensión. ¿Por qué este es el peor Congreso calificado por la Asociación de Congresos Internacionales, por los productos que ha tenido y por la población? Primero, porque es un Congreso que se instaló a patadas. Segundo, porque es un Congreso que coopta las libertades de los diputados y de los partidos. Tercero, porque es un Congreso que tranza presionando por las filas de atrás. Y cuarto, porque funcionalmente se han aprobado cosas de maneras atropelladas y sin cumplir con lo mínimo que exige en un procedimiento dentro de un Congreso Nacional. Yo siempre digo, Lilian, que de la presidencia del Congreso y su equipo, que se escondan donde no los mira Dios cuando termine este Congreso, porque las calificaciones son severas, es lo peor que ha ocurrido. Entonces, las prioridades del país no se discuten en el Congreso, sino que se discute aquello que pueda presionar y que pueda cumplir solo con lo que un partido hecho gobierno quiere. Definitivamente los congresistas están ante un reto mayor que el que han tenido siempre. Por lo tanto, la primera promesa que yo le creería a un candidato a diputado del Congreso es que van a reformar la ley interna del Congreso Nacional y que todos esos errores que se han cometido no van a volver a ocurrir. Yo quisiera escucharle eso a los candidatos a diputados. Sí, y en cuanto a las mujeres que van también a cargos de elección popular y a reelección, vemos que reclamamos constantemente esa paridad, esa igualdad dentro de los puestos públicos y dentro del Congreso Nacional, las alcaldías. Sin embargo, también nos hemos llevado muchas decepciones con las mujeres que llegan a representarnos. Vemos muchos casos de corrupción también últimamente, incluso cuando hay pues informes que nos dicen que las mujeres somos menos proclives a la corrupción. Bueno, ese es un fenómeno que ha sido medido en el mundo. De hecho, las mujeres somos menos proclives a la corrupción siendo funcionarias públicas y representando cargos de elección popular. No obstante, el acoso interno de los partidos, el acoso de los superiores
se vuelve nuevamente un acoso de género y torcerle el brazo a quienes tienen esas representatividades. Yo me sorprendo cómo hay mujeres que, pues además de dejar una estela de corrupción, siguen todavía propuestas para el Congreso Nacional. Pero usted me hizo una acotación anterior que quiero vincular en este momento, Lilian, y es el tema de la violencia. La mujer ha estado sujeta a violencia. O sea, lo que pasó en los bajos del Congreso Nacional, de golpe, de esa violencia física ejercida por la Policía Nacional con una macana, que de ahí viene la herencia de la palabra macanazo, viene de macana, y lo que pasó con gente con cadenas en el Congreso Nacional cuando se invitó a las dos consejeras y al consejero Ochoa de esa violencia que la tenemos en video. O sea, la violencia ahora no solo es una acusación verbal, la tenemos captada en video, Lilian. Eso tiene que desaparecer. Ahora, ¿de dónde viene esa estructura? De los partidos políticos. Tienen mujeres de altísima calidad, distinción y pruebas que deberían estar siendo las candidatas votadas en estas próximas elecciones. Sí. Y vamos al papel de la ciudadanía. Uno de los papeles más importantes de eso somos los que vamos a elegir nuestras próximas autoridades y las elegimos cada 4 años. ¿Cuál debe ser el papel del ciudadano? ¿Cómo prepararse para ejercer un voto informado y un voto pues responsable? Me encanta esa pregunta. Yo creo que el ciudadano tiene que dejar de pensar en que su voto es para que le den un empleo, su voto le da derecho a algo de manera individual. El voto debe servir para balancear en la sociedad la propuesta de desarrollo que todos queremos, el beneficio común. Y en ese sentido, el activismo político queda muy depreciado cuando, porque yo pegué afiches o grité o quemé llantas, me dan un puesto de trabajo si no tengo la meritocracia e idoneidad. Definitivamente no caben todos en el gobierno. Entonces, si la esperanza del voto es que yo voy a tener un puesto en el gobierno, andamos mal. Yo creo que la ciudadanía responsable, en primer lugar, debe votar. Porque si usted no vota y dice, no, a mí ningún partido político me parece correcto. Si usted no vota, los poquitos que votan se toman las decisiones del país. Entonces tampoco después podemos quejarnos y decir, no, yo no voté, no soy responsable. Sí, pero que esté más cara la canasta básica también le afecta a todos. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que estamos en un riesgo de la democracia del país y la manera de salvarla es votando. Pero también después de las elecciones debemos constituirnos como sociedad civil en exigirle a cada Secretaría de Estado, a cada poder del Estado que cumpla su papel. Y eso nos está haciendo falta. Así que hay que congregarnos en cuanto a organización exista para exigir que los procesos de desarrollo sean impulsados por los 3 poderes del Estado con justicia social y con propuestas de desarrollo que realmente beneficien a toda la sociedad. Sí, y podríamos ver de repente más apatía, o cree usted que está muy animada la población para ir a ejercer el sufragio, porque hay estadísticas que nos dicen que casi el 60% por ahí de los hondureños están desencantados de lo que es la política vernácula como tal. Entonces, ¿cómo están los sectores, los diferentes sectores, sociedad civil, sector privado, la academia incluso, cómo hacer que la ciudadanía tan desesperanzada realmente vaya a las urnas? Bueno, parte de eso lo hace usted cuando me hace la pregunta de voto informado. En realidad es difícil ver las propuestas de los 128 diputados por cada partido político. La mayoría de las personas tienen mayor visibilidad por el voto al candidato o candidata presidencial y el voto más local, que es el voto de las alcaldías. Bueno, yo creo que la ciudadanía también debe abrir espacios. Cada vez que un proponente de candidato, ya sea municipal, de diputado o presidencial, comparece a la localidad, es exigirle que también escuche al ciudadano, porque las propuestas tienen que ser de doble vía.
Así que tenemos que escuchar a la sociedad, escuchar a la señora que tiene problemas para vender su producto, escuchar al que quiere que se repare una calle y buscar la manera de la corresponsabilidad. El ciudadano no es solo para pedir, también para participar y para aportar. Y creo que desde esa responsabilidad podríamos tener propuestas un poco más balanceadas y mejor cantidad de votantes. Y usted tiene razón, a veces cuando vemos todas las encuestas gana no sé o gana no voy a votar. Eso no puede ser. Así que el llamado a los candidatos para que puedan hacer propuestas, por un lado universales de desarrollo del país, pero por otro más locales que convengan más a la población. Sí. ¿Qué escenarios finalmente vislumbra ya para el día D, como llamamos, y posterior? Porque hay un temor también no solo del pre, sino que también del post. Del post. Bueno, creo que a pesar de que hay mucho voto todavía indeciso, el 9 de marzo nos dio una elección importante que se va a catapultar el 30 de noviembre. La gente tiene derecho a su voto y lo va a exigir. Creo que estas van a ser elecciones muy votadas, si no es que las más votadas, justamente por ese sentimiento de soberanía. Lo que ocurre es que ese votante se decide a último momento, Lilian, y eso ha sido tradicional en el comportamiento del voto hondureño. Creo que van a ser muy votadas, van a ser muy cuidadas. El carro que salga y que entre va a ser seguido por la población. Creo que el avistamiento ciudadano con fotografía, si vemos mochilas pesadas con piedras, creo que las vamos a divisar, si vemos gente tapada también, así que ese voto va a ser muy cuidado, muy vigilado en las urnas, y creo que el 292 de la ley electoral nos da la posibilidad de estar 4 metros de las urnas. Solo son 400 votos por urna, los vamos a contar y a recontar y a captar cada milímetro de lo que ocurra en las elecciones. Y ante el riesgo del 1 de diciembre, ese riesgo de que las elecciones sean limpias y que haya una declaración temprana sin que exista toda la comprobación y más la amenaza que hay dentro del Consejo Nacional Electoral, también va a ser vigilada por la ciudadanía. Yo no veo ni a la Policía Nacional ni a las Fuerzas Armadas protegiendo una declaración temprana de voto. Eso sería enterrar la democracia del país. Así que habrá que cuidar desde el 1 de diciembre hasta el 25 y 26 que toman posesión de las próximas autoridades electas. Si no quisiera despedirla sin un panorama en sí de los partidos políticos como tal, Partido Nacional, Partido Liberal y el Partido Libre, que son pues los tres más fuertes. ¿Cómo analiza en sí la organización de los partidos interiormente? Se habla de que, por ejemplo, en el Partido Nacional, en el Partido Liberal hay un poco de división internamente. El Partido Liberal, por su parte, dicen que llegó el momento, dicen el Partido Liberal, porque quiere resurgir aún con la candidatura pues de foráneos también que llegaron al partido, como el caso del señor Salvador Narrala y los otros que retornaron también al Partido Liberal. Mira, aquí hay un fenómeno único que se va a dar en estas elecciones el 30 de noviembre, y es que como sea tácitamente o en acuerdos entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, van a tener que cuidar las urnas. El fiel de la balanza va a ser el contrario, porque ambos están temiendo que el Partido Libre se alce con la violencia ese día o que puede ocurrir alguna cosa. Creo que las seguridades de ambos partidos se están trabajando muy estratégicamente a lo interno de cada uno y que definitivamente van a tener que cuidar el voto entre ambos partidos políticos. Y el reto que tienen cada uno de sus estructuras, de su conteo, es la capacitación a la gente que van a mandar a la Junta Receptora de votos. Así que yo centraría en esa posición la seguridad de que las elecciones tengan el cuidado de ambos partidos políticos, del Partido Nacional y del Partido Liberal, independientemente de que algunos sean advenedizos, de que los otros tengan historia cuidando la estructura de los votos. Creo que la batalla fuerte que cada partido ha reconocido en este momento es tener buena gente en la Junta Receptora de Votos, una buena capacitación y evitar que cualquier detalle surja para que no sea validado el voto, porque creo que la contienda del partido en el poder es evitar
que la mayor cantidad de de actas sean pasadas al TREP y sean leídas. Y ese es el reto del Partido Nacional y Partido Liberal, empezar a la hora puntual, cumplir con toda la reglamentación y evitar que existan estos exabruptos para que las actas no sean validadas, porque ahí es donde está el riesgo de que haya una victoria temprana cantada a través de un TREP que solo valide ciertas actas. Sí, doctora, finalmente le dejo las cámaras de Proceso Digital para su mensaje final. Nos decía usted, lastimosamente la democracia pues está en riesgo. Su mensaje para los hondureños en general, ¿cómo reforzar entonces? Bueno, desde Defensores de Honduras, que es la plataforma que represento, que es multipartidaria y multiorganizacional y también abierta para los ciudadanos que amamos vivir en democracia, está en peligro no una elección, está en peligro la democracia, porque las amenazas que tiene la democracia ante los colectivos, ante estos obstáculos que ponen al cronograma electoral son los que nos tienen, si no defensores no existiría. Mi llamado a la población, a la madre de familia, al padre de familia y a los jóvenes, a que voten, porque si usted no vota, otro elige por usted. Y el riesgo no es solo para ustedes, sino que para toda la ciudadanía. Así que definitivamente una invitación a votar y agradecer este espacio, Lilian, tan agradable en Proceso Digital para pues comunicar a la población que es necesario defender la democracia. Y defender la democracia es votar, es elegir y cuidar después del 30 de noviembre la transición de gobierno. Muchísimas gracias. Nos ha acompañado esta mañana aquí en Proceso Digital la doctora Patricia Bourdet, politóloga, y gracias porque nos ha ayudado pues, a analizar todos estos temas del contexto electoral. Muchísimas gracias a todos por su atención. Recuerde que esta y otras entrevistas usted las tiene a un solo clic en nuestras plataformas y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por su atención.